Bienvenidos a la quinta sección de nuestra serie El tomado y el dejado. Habíamos dado por terminado los textos en los que se utiliza, los ejemplos que estábamos dando de textos donde se utiliza el equivalente a sha'ar, hebreo, el griego kataleipo. Pero quisiéramos animarles a que por lo menos por ustedes mismos den una ojeada a Jeremías 21:7, donde se habla de quedados, utilizando el término kataleipo en la Septuaginta, quedados que son destruidos. También pueden ver Jeremías 48:28, en la misma línea que llevamos, Daniel 11:10, Zacarías 11:17 y muchos más que si tienen interés en la lista completa, con mucho gusto se la hacemos llegar. Pero vamos entonces al Nuevo Testamento. El término kataleipo, el correspondiente o equivalente del sha'ar hebreo. Mateo 4:3. Vayamos viendo el sentido de este término, dejado o quedado. Mateo 4:13. 4:13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Dejando. ¿Ok? 16:4. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ahí está el término otra vez, se fue. Se fue. 19:5. 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará. Noten que este es el mismo término en el que se usa el sha'ar hebreo, de dejar. Abandonar a una persona para irse con otra. 21:17. Mateo 21:17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Marcos 10:7. Marcos 10:7. Por esto dejará el hombre, y tenemos el mismo caso, dejará el hombre a su padre y a su madre. 14:52, Marcos 14:52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El joven aquel que apareció, del que prácticamente no se dice nada, ¿verdad? Interesante estudiar alguna vez eso. Mas él, dejando la sábana, huyó. ¿La dejó cómo? Abandonada. 14:52 les di, ¿verdad? Lucas 5:28. Lucas 5:28. Estamos viendo, repito, para aquellos que tal vez lleguen a ver el video a partir de este momento por alguna razón, como el término griego que corresponde al sha'ar hebreo, no siempre tampoco significa dejado para bien o los que quedan para bien, ni el hebreo ni el griego, por ningún lado. Aunque en varias ocasiones también signifique eso, ¿ok? Pero no es cierto que es su único significado. Estamos viendo eso. Lucas 5:28. 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí está el término otra vez. Hechos 6:2. Yo no estoy dándoles todos, pero la mayoría de ellos. Hechos 6:2. Ustedes hagan su propio estudio personal que les va a ser muy provechoso. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. ¿Ok? Que dejemos abandonada la predicación para servir a las masas, cuando estaban pidiéndoles que hicieran eso. 21:3. Hechos 21:3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. ¿Okay? Dejándola, quedando por allá. 24:27. Hechos 24:27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
lo abandonó en la prisión, lo dejó allí preso. Interesante que este dejó está íntimamente relacionado con ser tomado preso. ¿Ok? 25:14. 25:14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Efesios 5:31. Efesios capítulo 5 y el versículo 31. Dice: por esto dejará, es el mismo caso anterior, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Abandonó Egipto, dejó Egipto. Uno más, segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han abandonado el camino recto. Una nota muy importante aquí, a manera de conclusión de este inciso. El término cataleipo, que es el equivalente del sha'ar hebreo, ¿me van siguiendo? No se utiliza en Mateo 24, 40 y 41. ¿Me captan que es todo a lo que he tratado de ir llegando junto con ustedes? Ese término no se utiliza en Mateo 24, 40 y 41. Así que no es acertado equipararse, diría, ¿sí? Hacer un paralelismo entre el término de Mateo 24, 40 y 41, dejado, ¿ok? Con el término quedó de Génesis 7, porque en equivalencia no son los mismos términos. ¿Ok? No es correcto hacer eso. Es peligroso, muy peligroso. En cuanto a conclusiones que se puedan llegar en cualquier tipo de tema o estudio, ¿ok? Es forzar el texto. Bien. A ver. ¿Y qué se puede decir al argumento de que la palabra en español o en inglés es la misma? Igual, es que en español y en inglés no estamos hablando de los idiomas originales. De paso, el expositor del video del que estamos haciendo este análisis, por causa de la pregunta que algunos hicieron, él mismo aconseja y recomienda eso. No basarse en ningún otro idioma que no sean los idiomas originales de la Biblia. Solo que él termina haciéndolo. ¿Ok? Pero el propio consejo de él es no hacer lo que hizo. En realidad. Bueno. Un tercer inciso, siguiendo el orden que mencionábamos. El dejado de Mateo 24, 40 y 41 y de Lucas 17, 34 al 35 es otro término con sentido distinto y hasta opuesto en algunos contextos a cataleipo, que es el equivalente de zar. ¿Ya? El término traducido dejado en Mateo 24, 40 y 41 es afietai, esa es la raíz, afietai. Es el vocablo griego 863. 863. Se utiliza 123 veces en el Nuevo Testamento. 143 veces en el Nuevo Testamento. Significa, entre otras cosas, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. Son varios los significados. Y es el contexto el que va a dar cuál es el significado que se utiliza. Perdonar, por ejemplo, en el sentido de no tomar en cuenta. Perdonar es no tomar en cuenta el pecado, ¿ok? Pero ese es el sentido, no tomado en cuenta. Quedar en el sentido negativo.
despedir o ser despedido, entregar, etc. Algunos ejemplos del uso de este término, el que sí se utiliza en Mateo 24, 40 y 41. Y van a ver algo interesante. 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Primera Corintios 7, vamos a ir al versículo 11 primero. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Estamos viendo ahora el texto que es el término que sí se utiliza en Mateo 24. ¿Ok? Para dejado. Dice, y no abandone a su mujer. Este es el mismo término, el 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Ok? Tomen en cuenta esto para entender cuál es el sentido del término en Mateo 24, el de dejado. Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Juan 4:52. Otros ejemplos. Juan 4:52. Dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O lo que es lo mismo, la abandonó la fiebre. 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Ese es muy importante. No me ha dejado solo el Padre, no me ha abandonado. 10:12. Juan 10:12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Las deja para qué? Para bien. ¿Para qué las deja si se las deja al lobo? No es para bien. El asalariado. 14:18. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré abandonados. Vendré a vosotros. 16:28. 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dejo el mundo. 16:32. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Otra vez, el término dejaréis en sentido de me abandonaréis. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dejando ya los rudimentos, abandonando lo elemental, lo básico, habiendo crecido ya. Bien, como puede verse, afietai, el dejado de Mateo 24, 40 y 41, es de connotación negativa. Y es contradecir su sentido más común, el presentarlo como el equivalente del sha'ar o quedado de Génesis 7:23, por lo ya expuesto. Un cuarto inciso a tomar en cuenta en lo expuesto en el video mencionado, del cual surgieron las preguntas a este servidor, es acerca de el tomado, el término utilizado para ser tomado o tomar en Josué 8:19. El expositor del video argumenta que el término para tomar o tomado de Mateo 24, 40 y 41 es equivalente al término hebreo para tomado en Josué 8:19, es decir, que debe entenderse en el mismo sentido. Leamos el texto.
primero, Josué 8:19. Dice, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y aquí usa varios textos más del mismo capítulo donde se usa el mismo término. ¿Cuál? Tomado. El argumento del expositor es como sigue. Si tomados en Josué 8:19 es tomado en destrucción, ¿que lo es o no? Sí, sí lo es. Pero él dice, si tomados en Josué 8:19 es tomado en destrucción, entonces los tomados de Mateo 24, 40 y 41 tienen también que ser los tomados en destrucción, solo que en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos captando el argumento de él? Analicemos el argumento. El vocablo hebreo para tomar en Josué 8:19 es la palabra o el término lakat. Lakat es el vocablo hebreo 3920. 3920. Se utiliza 121 veces en 112 versículos. La idea que se deja en el video del expositor es que el significado exclusivo de ese término es tomado en destrucción. No se hace alusión a ningún otro significado en esa exposición. Es más, se usa Isaías 24:1, 3, 6 y 18 para reforzar eso. Donde el término tomado se utiliza en el sentido de tomado en destrucción. ¿Es esa la realidad? Cada vez que aparece el término lakat, significa tomado en destrucción. Algunos ejemplos de lo contrario. Tomado, lakat, en sentido positivo. Josué 7:21. Y de casualidad en el mismo libro, un capítulo antes. Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Ahí está la cat también. Y tomé. Lo tomó para destruirlo el lingote, ¿verdad? Se me hace a mí que no. Lo tomó para hacer lo suyo. Para dejárselo. Jueces 12:5. Jueces 12:5. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, venía ahí sus consecuencias. Tomaron los vados para poder usar el agua. Tomaron eso para destruirlo, ¿no? No, lo tomaron para usar el agua. 15:4. 15:4 del mismo Jueces. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas. Ahí está, la cat. Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Y luego mandó esas zorras que cazó a hacer su efecto. Tomó teas. ¿Para qué tomó las teas? ¿Para destruirlas o para darles uso? Tomó teas. Primera de Samuel 10. O primero de Samuel 10. 20 y 21. Cuando es elegido Saúl rey. Muy interesante. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Ahí está la Cat. Fue tomada la tribu para ser destruida. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado.
Interesante. Tomado para ser elegido como rey. Tomado a la tribu para de allí escoger al rey, etcétera. Un ejemplo más. Primero de Samuel 14:47. 14:47. Después de haber tomado, ahí está el término, la CAD otra vez, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Después de haber, ¿qué? Tomado posesión del reino. Tomó el reino para destruirlo. Por favor. ¿Claros? No es cierto que la CAT siempre va a significar tomado en destrucción. Tiene también el sentido de tomar junto a sí. Inciso número 5. En esta misma línea es usado el texto de Jueces 8:8. Leámoslo. Jueces 8:8. Dice, creo que es Josué. Josué, no Jueces, Josué 8:8. Dice, y cuando la hayáis tomado, hablando de la ciudad, cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os he mandado. Cuando la hayáis tomado. Este texto es utilizado también por el mismo expositor para argumentar que el término tomado aquí es igual, equivalente al tomado de Mateo 24, 40 y 41. Y se argumenta que así como se tomó esta ciudad, de igual forma Jesús tomará a los perdidos, según Apocalipsis 19. Se utiliza Apocalipsis 19 como evidencia extra, donde serán prendidos la bestia y el falso profeta. Todo esto para defender la idea de que los tomados de Mateo 24, 40 y 41 son entonces los mismos que serán destruidos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Analicemos esto más de cerca. En primer lugar, el vocablo para tomado en Josué 8:8, el vocablo hebreo tafaz es el vocablo hebreo 8610, que se utiliza 65 veces en 60 versículos en el Antiguo Testamento. Significa apresar, asir, atrapar, caer, capturar, cubrir, echar mano, entregar, llevar, manejar, meter, prender, preso, sostener, tener, tomar. Ahora bien, es acertada la aseveración de que el significado de dicho término es tomar en destrucción, dejando así la idea de que ese es el único significado. ¿Es acertado eso? Algunos ejemplos del uso de este término en el Antiguo Testamento y que contestarán eso. Génesis 4:21. Génesis 4:21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Interesante. Allí el término tafaz, la raíz tafaz, es traducida como tocan, cogen, ¿okay? Para destruirla, el arpa y la flauta, no para usarlas, para darle una función. Deuteronomio 22:28. Por supuesto, yo no estoy diciendo que no significa, o que dentro de su significado, como ya lo leímos, no esté el destruir. Sí, sí está, por supuesto, y en muchas ocasiones también. Es el contexto el que va a definir cuál es el significado que hay que darle. Y luego vamos a ver
cómo definir cuál significado según el contexto. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué ayudas tenemos para eso? Avancemos un poco. Deuteronomio 22, 28. Deuteronomio 22, 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y todo lo que se requería ahí. ¿Ok? ¿La toma para qué? A esa muchacha. ¿Para destruirla? No. Es para tener intimidad con ella. No tiene nada que ver con destruir. Y aquí está el mismo término. Jeremías 2.8. Jeremías 2.8. Saltando muchos más. Recuerden, la lista está disponible para el que lo solicite. 2.8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Aquí está traducido como tener. Vean qué curioso. Como tener, hacer suyo. 46.9. Jeremías 46.9. Subid, caballos y alborotaos, carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo. Ahí está el término. Toman escudo. Y los de Lut que toman y entesan arco. ¿Para qué toman escudo? ¿Para destruir los escudos? No, para darle un uso, para protegerse, para hacer los suyos, para que los proteja. Ezequiel, estoy saltando algunos para no darles muchos. Ezequiel 30, 21, porque tenemos que ver varias cosas más en esta respuesta. Ezequiel 30, 21. Dice, hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y aquí que no ha sido vendado poniéndole medicina ni poniéndole faja para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Sostener. No tiene que ver nada con ser destruido. 38.4. 38.4. Repito, no estoy diciendo que el sentido de ser destruido no está incluido en el término, por supuesto. Depende del contexto. 38.4 de Ezequiel. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Otra vez, teniendo. Uno de los profetas menores, Amós 2.15. Amós 2.15. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballos salvará su vida. Maneja es la traducción del término aquí. Otro de los profetas menores, Habacuc 2.19. Habacuc 2.19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá él enseñar, y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Curioso que aquí es traducido como cubierto. ¿Ya? El palo, que es un ídolo, y que lo cubren de oro. Cubierto por, protegido, sí, de oro. Bien. Lo dejamos por allí. Lo que quisiera recalcar aquí, tampoco es cierto que este término significa únicamente tomado en destrucción.
Vamos a un sexto inciso. El término hebreo, se nos acabó el tiempo, ¿ok? Continuamos en la próxima.